Sí. Después. Hola, si ya está. Porque no doy más. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, A ver. Ahí está. Bueno, más o menos con algo de luz. Bueno, ya arrancamos hola, profe. en minutitos, así que acomódense. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, ¿pudieron acceder al material, a lo que subimos al aula virtual? Sí. Bueno, Sí, profe. un poquito más.
Aunque ya estamos en cuarto. Bueno, podríamos empezar. Les cuento, nosotros hicimos una introducción hacia el final de la... ¿Me escuchan bien? ¿Quieren que me acerque a la computadora? ¿Estamos más o menos bien? Díganme así después no me cuenten. Sí, ¿se puede acercar un poquito, profe? Bueno, ya lo vamos a intentar. Sí, sí, se puede acercar, profe, lo escucho lejos. Ahí, ¿cómo se escucha? Bien, bien. Mejor, doctor, mejor. Bueno, bárbaro. La idea es entonces, nosotros estuvimos terminando el último punto de la unidad 4 y para ver el final, que es el de los actos de fuerza contra el orden constitucional y la vida democrática, que es, digamos, la respuesta que dio el sistema constitucional a los graves daños que al sistema le habían producido 50 años de dictadura. Entonces, lo que hizo el constituyente del 94, si bien en su momento había dado muestras de su vocación de luchar contra la impunidad en los genocidios de la dictadura, en este caso se fijó postura, ¿bien? Y se fijó postura desde la cúspide del sistema, que es desde la propia Constitución. Antes de meternos entonces, de introducirnos en lo que es la sistemática del artículo 33, 36, quisiera que charlemos un poquito sobre lo que nos importa el sistema jurídico y su vinculación con los derechos humanos. Con esto, ¿qué les quiero decir? Institucionalmente, hay muchos países del mundo que tienen, prácticamente todos, tienen constitución, ya sea codificada o sin codificar, pero como ustedes habrán visto, en teoría constitucional, las constituciones pueden ser formales o materiales, pueden ser solamente la vigencia de una hoja de papel o reflejar lo que sucede. Entonces la idea es saber no cuándo un país tiene una constitución, eso es fácil. Nuestro país tiene una constitución y refleja la relación de la gente con los derechos humanos. Pero lo importante es cuando, más allá de constitución, nosotros estamos alojados en un sistema jurídico. O sea, una estructura que define ciertas reglas, pero las define con el contexto y la vocación de cumplimiento. Entonces, digamos, ¿para qué sirve la República? Para que los poderes se controlen recíprocamente en función del beneficio del ciudadano. ¿Para qué sirve la democracia? Para que los que gobiernan sean gobernantes con un respaldo de la mayoría ciudadana. ¿Y para qué sirven los derechos humanos? Para ponerles a todos en claro que el sistema democrático está hecho por, para y en función del respeto a los derechos fundamentales de todos. Bien, entonces vamos a ver algunas pocas palabras sobre cómo el sistema jurídico se relaciona con los derechos humanos y entonces nos da una idea de completitud sistémica, integradora. Vamos a ver, lo primero que digo es que el abordaje que yo hago de la proyección sistémica es un método de estudio y no una justificación de realidades sociales. Ustedes cuando vayan a estudiar derecho penal, van a ver que muchos sistémicos funcionalistas lo que quieren es inventar una realidad y después circunscribirla jurídicamente. Por ejemplo, decir, nosotros queremos tener seguridad y entonces vamos a hacer cárceles para los pobres y los ricos se van a salvar porque es muy difícil agarrarlos. Yo no estoy hablando acá de inventar un sistema. ¿Por qué? Porque un sistema es el conjunto de una serie de elementos que se nutren y crecen en interacción. Decía el autor chino Lao Tse que si uno desarma el carro, ya no va a tener nunca más un carro. ¿Esto qué quiere decir? Un carro es el conjunto de dos bueyes, los viejos carros, ¿no? Un eje con el cual se atan a los bueyes, una caja donde se lleva la mercadería que haya que llevar en el carro, y dos ruedas para que ese carro gire y llegue a destino. Ahora, si yo quiero sacar los bueyes, o quiero usar solo las ruedas, o solo la caja, no voy a gozar de los beneficios
que me da la completitud de todos los elementos, que siempre son más que cada una de las partes. Entonces, eso es un sistema, un conjunto de elementos que funciona y además crece en interacción. Por eso nosotros hablamos de derechos humanos de primera generación, de segunda generación cuando incorporamos los derechos económicos, sociales y culturales, y tercera generación cuando incorporamos los derechos como, por ejemplo, los del medio ambiente, usuarios y consumidores. Y en cada una de estas generaciones tuvimos distintos aspectos que la sostuvieron. Por ejemplo, la dimensión de los derechos humanos de tercera generación era básicamente formal. ¿Por qué? Porque el sistema creía, porque estaba emparentado con el liberalismo clásico, que el Estado tenía que hacer lo menos posible. Seguridad, salubridad y moralidad. Tres cositas y el resto que lo haga la sociedad. Y Adam Smith decía, cuanto más egoísta, mejor. Porque el mercado era ese punto de equilibrio donde se juntan la oferta y la demanda, y no había que interferir demasiado. Entonces los derechos liberales e individuales eran fácilmente reconocibles y fácilmente realizables. Por ejemplo, si a mí me quieren meter preso sin proceso, tengo todos los derechos de la garantía del debido proceso, que pueden ser ejercidas ante un juez por medio de un abogado. Si yo no puedo votar, tengo los derechos electorales. Si yo estoy transitando por la calle y me impiden el tránsito, bueno, puedo ejercer los derechos de libre tránsito. Sé claramente que mi propiedad es inviolable, por ahí me va a costar mucho tenerla, pero el día que la tengo sé que va a ser inviolable. O sea, estaban muy claras las ideas en esta primera generación de derechos, donde se juntaban los conceptos del liberalismo francés, sobre todo cuando se hablaba de las funciones básicas y mínimas del Estado, y el concepto de los alemanes que con Goering decían que el interés era la medida de la acción. Era fácil trabajar como abogado porque uno sabía que si yo tenía un cliente que no le desalojaban la pieza, él iba a ir con el contrato, iba a conseguir un juez un mandato de desalojo. Y si yo soy abogado y sé que a mi cliente le chocaron el auto, yo pruebo el daño y le voy a conseguir unos pesos para reparar el auto y para indemnizar si sufrió algún otro padecimiento moral. Estaba todo más o menos claro. Lo que sucedió en la segunda etapa, en la segunda generación de derechos, es que había que adecuar el contrato social. Ustedes saben que estaba muy vigente a partir de 1917 el modelo comunista que hablaba de una sociedad sin clases, en la cual por ahora tendríamos una clase trabajadora, pero a futuro no habría clases, y la regla era a quién según sus necesidades. Por eso yo siempre digo que cuando hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era tan clara, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos, en realidad un ruso lo podía interpretar cuando hay violación de derechos humanos, se lo dije en la clase pasada, cuando no hay casa, cuando no hay comida, cuando no hay remedios, cuando no hay una dignidad esencial del trabajo, la vida y el desarrollo. Y un capitalista va a decir, y bueno, hay violación de los derechos humanos cuando no me dejan votar, cuando me sacan la propiedad, cuando no me dejan transitar. O sea, era claro que todos éramos iguales en dignidad y derechos, pero no estaba tan claro cuándo se violaba esa dignidad, en qué contexto. Entonces, digamos que el sistema constitucional y capitalista, para evitar que todos nos hiciéramos comunistas, decidió aportar, el Estado decidió hacerse más grande y más aportador para que el ciudadano tenga vacaciones cuando trabaja, que tenga cobertura social cuando se enferma, una jubilación para cuando le llega el retiro. ¿Por qué todo eso? Porque había que preservar al trabajador, que era la gallina de los huevos de oro del sistema. ¿Y el reclamo cómo se hacía? ¿En una revolución burguesa o comunista? No. El reclamo se hacía en el marco del convenio colectivo de trabajo. Cuando un trabajador era despedido, no le cumplían el convenio, hacía juicio. Y ahí la rueda siguió avanzando sistémicamente. Esto es lo que yo le digo. A partir de la segunda generación de derechos,
si bien se discutió desde ese momento y hasta hoy cuál es el rol que el Estado debe tener en una sociedad, ya no se discutió nunca más que la sociedad podía funcionar con un Estado mínimo o sin Estado. Este programa liberal fue superado y se entendió que el Estado debía aportar para lograr el desarrollo. Bueno, esto era el crecimiento sistémico. Y después, cuando el capitalismo se encontró sin su enemigo total, que era el comunismo, porque con la caída del muro de Berlín se descubrió que la burocracia se había comido de alguna manera al comunismo, el capitalismo se quedó sin enemigo visible. Y además tuvo la posibilidad de encontrarse. Luego tuvimos la globalización. Los presupuestos, me parece. Esos son los elementos estructurales. Alguien está hablando de elementos estructurales, pero no. Si dio otra clase. Hola. Sí. ¿Hay alguien que está conversando conmigo o se está filtrando otra conversación? Bueno, el que estaba charlando se asustó y se fue, pero si era una pregunta para mí, no entendí bien. Y si no era pregunta, le voy a pedir que apague la radio. Bueno, seguimos. El capitalismo se concentró de tal manera que la producción puede ser muy barata y para todo el mundo, lo que va a conspirar contra niveles adecuados de protección a los trabajadores. Vean hoy que el Estado lucha contra el trabajo esclavo, con la trata de personas, con el terrorismo, una cantidad de cuestiones que tienen que ver con una democracia desarmada, porque los representantes democráticos parecen no trabajar para los representados, y muy cooptada con un capitalismo que no necesita, es más, requiere que no haya discusión para justificar tamaña concentración del capital. Y una democracia que si quiere sobrevivir va a necesitar mucha discusión, mucho debate y mucha colaboración ciudadana. Entonces, ese es el dilema actual que nos va a decir si vamos a poder seguir con un sistema democrático creciendo o el sistema democrático va a estallar por el aire y dejará de ser el sistema. Esa es la idea. Por eso digo, al final, si esta relación de crecimiento armónico no se encadena y no interactúa, entonces no va a haber sistema. Va a haber una situación que no es coordinada, que no es armónica, que no define cómo fue la creación de los derechos humanos primera, segunda y tercera generación. Vean ustedes por qué nacen derechos como los del consumidor y los del medio ambiente. Porque la sociedad empezó a darse cuenta que los bienes de la naturaleza ya dejaron de ser renovables. No hay más bienes no renovables. Antes uno pensaba el bosque es no renovable porque viene el hachero, tala para hacer árboles, pero esos árboles dejan semillas y como se terminó de talar el bosque ya están los árboles nuevos creciendo. Pero hoy tenemos maquinaria que nos deja talado un bosque en 2 días. Entonces, aunque haya semillas, se las lleva el viento y quedan desiertos. Entonces empezamos a descubrir que no se puede usar y manipular sin límite la naturaleza. Porque en el siglo XXI nos va a encontrar con desiertos. Y la naturaleza humana sistémicamente se va a adecuar. Ya va a desaparecer quedando estructuras que sean compatibles con la vida en desierto. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros entendemos que eso es así, tenemos que generar una idea de medio ambiente que implica admitir la producción capitalista, pero siempre y cuando lo que nosotros vamos a hacer lo puedan hacer también las generaciones futuras. Y entonces se inserta la idea del desarrollo sustentable para que ese crecimiento sea armónico y sea sistémico. Y después tenemos al consumidor. ¿Por qué se piensan que nosotros en los supermercados tenemos que ver que las latas digan esto es light, esto está vencido, esta mercadería tiene tanta azúcar o no tiene azúcar? Porque hay una defensa del consumidor para que no lo engañen con la publicidad y para que no le metan el perro. ¿Por qué? Porque si se muere el consumidor, de nuevo estamos sin la gallina de los huevos de oro. O sea, el viejo trabajador es el actual consumidor. Porque hoy con el maquinismo cibernético vamos a encontrar que en pocos años la mayoría de los trabajos manuales los van a hacer robots.
Entonces las personas van a tener que hacer trabajos interactivos, por eso hoy no se habla más de analfabetos como en la época de Sarmiento. Hoy se habla de analfabetos tecnológicos, que son los que no saben manejar la computadora, los que no saben hacer un programa, porque los nuevos trabajos van a ser para generar los servicios, para generar las nuevas necesidades capitalistas, y los que no entren en esto van a ser los analfabetos del siglo XXI. Entonces, la pregunta que yo hago es la siguiente. Hay un sistema jurídico cuando las normas de arriba, las normas fundamentales, las de la Constitución y todos los instrumentos que tengan su jerarquía, irradien sus efectos al sistema, pero los irradien de manera tal que se cumplan. No alcanza a decir, hay un derecho a la vida porque la Constitución así lo diga, o hay un derecho a la propiedad porque la Constitución, porque si nosotros no cumplimos con ese mandato, el sistema no es efectivo. Entonces, el filósofo Alexis dice que para saber si nosotros estamos frente a un sistema, tienen que darse 3 efectos para que las transformaciones se produzcan equilibradamente. ¿Cuáles son los efectos? Primero, el sistema constitucional, la Constitución y todo lo que está por encima limita todos los contenidos posibles del derecho común. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes después de estudiar derecho constitucional y derechos humanos, o concomitantemente con ellos, van a estudiar las materias codificadas, que son todos los códigos que desarrollan el modo en que nosotros vamos a llevar adelante nuestras vidas. El derecho comercial, que dice cómo hacemos los negocios, el derecho civil, que dice cómo trabajamos en las relaciones de la cotidianidad, del nacimiento hasta la muerte, desde la compra hasta la venta y todas las obligaciones. El derecho penal, que nos va a indicar cuáles son las conductas prohibidas. Vamos a tener el derecho agrario, que nos relaciona con el campo y con los productos de la naturaleza, el derecho aeronáutico, el derecho de la navegación. ¿Pero qué tienen en común todos esos derechos? Que tienen que caminar en armonía con la Constitución. Entonces, si el sistema es tal, y en serio es un sistema, todos los contenidos del derecho común están condicionados por la Constitución. Por ejemplo, la propiedad es inviolable. Artículo 17. Artículo 14. El derecho comercial, los contratos deben cumplirse. Con esas 3 cositas, Vélez Arfield hizo un código civil y nos dio las relaciones civiles de las personas. ¿Qué pasa? Tenemos ciertos contenidos que son exigidos por el sistema. Bien, por ejemplo, el artículo 18 sienta la regla nula un crimen, nula pena sin ley. ¿Qué quiere decir eso? No puede haber crimen, no puede haber pena si antes no hubo una ley que estableció que esa conducta está prohibida. Nosotros únicamente vamos a ser condenados de homicidio si previamente hay un código penal que sanciona el delito de homicidio. Eso lo impone la Constitución, porque si no, nos dirían, bueno, ese castor ahora que anda, no sé, los mapaches, castores que andan, no sé qué, tanto y dando vueltas, si molestan, mátenlo. Y 3 días después sale una norma. ¿Me están escuchando ahora? ¿Sí? Porque recién se Sí, desconectó. ahora sí. Bueno, vamos a poner de nuevo el tema de la pantalla. A ver, y seguimos hablando. Yo lo que les decía entonces, que el primer efecto es la limitación de los contenidos posibles del derecho común. O sea, la Constitución y todo lo que la acompaña, los instrumentos internacionales,
nos dicen que algunas cosas son exigibles, o sea, no puede haber delito si no está tipificado previamente, porque si no, primero matamos los castores, 3 días después viene el Código Penal y al 4.º día vamos todos presos porque matamos castores antes de la ley que lo prohibía. No, esto pasó con un suceso muy famoso del siglo XIX, que estaban los caballeros de la noche, que eran unos nenes de papá y de mamá, que eran los hijos de los ricachones de la época, que se gastaban bromas, y por ahí uno se robó los dientes de Belgrano, iban a robar a los cementerios, hacían bromas pesadas, y medio que nadie se metía hasta que pasó una cosa, que se robaron un cadáver para hacer una broma. Imagínense, la familia hizo toda una denuncia, un hecho, pero estos chicos no pudieron ser condenados más que por, encima fue sin fuerza, porque no tuvieron que abrir con exigencia de fuerza el ataúd, así que fueron condenados por hurto. ¿Por qué? Porque el robo de cadáver no era un delito. Entonces, un hurto porque se robaron una cosa. Eso dio lugar a que se generara una modificación en el Código Penal y a partir de ahí existió el delito del robo de cadáveres. Bien, entonces, para que nos quede claro, la Constitución impone ciertos contenidos y también a otros los excluye del sistema. Por ejemplo, la pena de muerte por causas políticas del artículo 18 de la Constitución Nacional. No se puede imponer en la Argentina pena de muerte por causas políticas. Hoy no se puede imponer ningún tipo de pena de muerte porque nosotros teníamos un solo caso de pena de muerte, que es la que estaba legislada en el Código de Justicia Militar. Pero hace unos años ese código fue derogado y como firmamos y suscribimos y le dimos jerarquía constitucional al Pacto de San José de Costa Rica, estamos entre aquellos países que, habiendo derogado la pena de muerte, no la pueden volver a imponer. O sea que hoy tenemos lo que dice el 18, pero lo que dice el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, que dice ya en la Argentina no puede haber pena de muerte. Con esto nos encontramos, si se cumple, que el sistema estaría materialmente determinado por la Constitución. Porque aunque la Constitución tiene normas chiquitas, escuetas, 118, 116 artículos, imponen las conductas para todo el derecho de fondo. Vean ustedes que si estudian, van a estudiar Derecho Civil 2, regulaciones, y van a estudiar Derecho de Daños. Porque frente a un daño, la primera obligación, ¿cuál es? Indemnizar. Esto es el ABC del derecho de las obligaciones. Pero sin embargo, el 41 de la Constitución, que habla de la tutela del medio ambiente, dice que el daño ambiental generará la obligación de recomponer conforme lo establezca la ley. Entonces le cambió un tip a los civilistas, porque en materia de daño ambiental la obligación primera no es indemnizar, sino volver al estado anterior. A ver, ¿alguien me está preguntando algo? ¿O volvimos a la radio? Bueno, entonces, con esto les quiero decir que nos encontramos, si esto se cumple, con un sistema materialmente determinado por la Constitución. Ahora, ¿cuál es la determinación que la Constitución impone? Porque ustedes me podrían decir, ¿para qué vamos a estudiar todas las otras materias si con mirar la Constitución tendríamos que saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? ¿Para qué tenemos tanto desarrollo en derecho civil, derecho penal, derecho comercial? Bueno, lo que pasa es que la Constitución provoca un tipo de determinación, porque les voy a contar una cosa, todas las normas que están en la Constitución no son normas, sino son principios. Bien, algo que siempre para aplicarse debe ser interpretado. Por ejemplo, el artículo 19 de la Constitución tiene dos principios que son muy importantes. La primera parte la trajimos del derecho francés y la segunda parte del derecho norteamericano. Pero un artículo que es el 19 tiene dos principios distintos.
Primer principio es el de reserva. Las acciones privadas que en ningún modo ofenden al orden y a la moral pública ni perjudican a un tercero están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Esto qué quiere decir? En la República Argentina hay una esfera de acciones que está reservada al ciudadano y en la cual los jueces no pueden meterse, que son las acciones privadas. ¿Y cuáles serían las acciones privadas? Ahí es donde hay que interpretar, porque no es una ley la Constitución, es un conjunto de principios. Entonces, este principio de reserva hay que interpretarlo. ¿Cuándo hay una acción privada? Lo primero que tenemos que saber es que el pensamiento es una acción privada. Yo pienso, los quisiera matar a todos, yo ahora podría estar mirando la televisión, pata arriba, comiendo un sándwich, y sin embargo tengo que estar dando clases. Pero si yo no lo expreso, por más que sea mi pensamiento, nadie lo va a conocer. Entonces Petracchi, el fallo Basterrica, un gran fallo que se habló sobre la desincriminación de la tenencia de estupefacientes para el consumo personal, dijo que hay acciones privadas que exceden al pensamiento y que están dentro del ámbito de de lo privado externo, se llaman acciones privadas externas. Por ejemplo, si yo ando por la calle bien vestido o mal vestido, bueno, eso por ahí podrá molestar a algunos, pero no deja de ser mi acción privada. Si yo quiero tener barba o no tener barba, es una otra acción privada. La Corte dijo en ese caso, la tenencia de estupefacientes para el propio consumo es una acción privada porque cuando una persona sola y en su casa consume un estupefaciente, si nosotros queremos eliminar el tráfico, no podemos usar a la persona como objeto para eliminar al traficante. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo decir quiero eliminar al tráfico, pero la persona humana no puede ser cosificada. Sí puede ser sancionada si esa acción excede esa privacidad, aunque sea la privacidad externa. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ahora estamos en la Facultad de Derecho y termina la clase. Son ahora las 8:42. Imaginen, bajo de la facultad, me cruzo la plaza, hace frío, yo tengo un porro, lo prendo y me voy fumando en la plaza a las 9 de la noche y aparece un policía y me mete preso, porque estoy fumando un porro. Yo le puedo decir a la policía, escúcheme, señor, si yo estoy cruzando la plaza a las 9 de la noche, no hay nadie, estoy fumando solo, y ese policía va a tener que respetar que estoy ejerciendo un derecho, porque el consumo para el consumo personal no excedió la esfera de la intimidad. Yo puedo estar enfermo, poder consumir como quien toma licor o como quien fuma cigarrillos de nicotina, pero si yo no hago una exhibición del vicio, no voy a ser sancionado. Imagínense que nuestra clase fuera a las 5 de la tarde. Yo bajo, cruzo la plaza y me prendo un poco. Y a las 5 de la tarde están todos los chicos jugando en la plaza, está lleno de gente. Ahí ya no puedo más decir que es una acción privada, porque el contexto es de la imitación del vicio. Y ahí voy preso, porque estoy haciendo una acción que excede lo privado y entonces da para que sea sancionado. Esto fue muy discutido porque vincula lo que es una acción paternalista del Estado. Yo te cuido, te digo que no fumes marihuana, y si fumas un porro te meto preso porque te cuido. Es como los padres que dicen, te doy una paliza porque te quiero, y todos los días le dan una paliza al chico. Entonces, el Estado puede ser paternalista o un Estado que respeta las decisiones personales. El Estado puede poner un montón de vallares, explicar que cualquier consumo es pernicioso porque te lleva a la adicción, puede hacer campañas, etcétera, pero el marco de la intimidad no lo puede sellar. El Estado no puede irrumpir en mi casa y meterme preso porque estoy viendo películas pornográficas o porque estoy teniendo una relación sexual determinada.
El Estado no me puede meter preso porque ando por la calle vestido de mujer. Sí me puede meter preso porque ando desnudo, porque ahí sí el orden y la moral pública en un momento determinado, que es este, establece que andar desnudo no es una conducta tolerable en los circuitos sociales actuales. Quizá dentro de muchos años andar desnudo no sea una cuestión que merezca sanción. Por eso va a tener que ver con el desarrollo de la sociedad. Entonces, por eso le digo que, aunque la Constitución nos dice qué se puede y qué no se puede hacer, lo dice en forma de principios, y esos principios deben ser interpretados. Por ejemplo, en la segunda parte del artículo 19, dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este es otro principio que es el principio de legalidad. El principio de legalidad dice que en este país yo puedo hacer cualquier cosa, salvo que esa cosa esté prohibida por la ley. Vean ustedes que están estudiando también civil, ya han dado quizás civil 1, esto no es igual para las personas jurídicas. Porque las personas jurídicas solo pueden hacer lo que está en el estatuto. Las personas físicas pueden hacer lo que quieran, salvo lo que está prohibido por la ley. Y yo les agrego, lo que está prohibido por la ley, que sea constitucional. Porque si la prohibición legal es una prohibición inconstitucional, será sancionada la ley, no la persona. Bien, entonces, ¿qué digo yo? Que los preceptos fundamentales son principios y deben ser ponderados. Por eso es tan importante el rol de los jueces cuando articulan el sistema, cuando hacen la ponderación, cuando interpretan. Una buena interpretación nos puede llevar la Constitución al siglo que viene o dejarla en el siglo pasado. Bien. Entonces, eso nos dice que además de que el sistema jurídico está determinado por la Constitución, segundo efecto tiene un carácter abierto. Porque con una buena Constitución y una buena interpretación, yo puedo llevar la vigencia de esa Constitución a muchos años, hasta que llegue el momento de hacer un cambio. ¿Cuál es el modo de apertura? O sea, ¿qué tan abierto es el sistema? Esto lo vimos hace poco, el doctor Platense, el doctor López, que en una cuestión permite la voz. Entonces él dictó una medida cautelar en protección a la persona por nacer y prohibió la aplicación de la ley en todo el país hasta que la Cámara le revocó esa ley. ¿Qué sucedió acá? El juez López se olvidó que todos los jueces se defienden en las causas en que son sometidas a su jurisdicción. Y fíjense que en esa causa había un señor que impugnaba la ley, pero no había ninguna chica que quería hacer un aborto. Pero lo que no había era causa para que el juez se expida. Porque para que un juez diga la ley del aborto es constitucional o inconstitucional, tiene que haber al menos un aborto en funcionamiento. Un aborto real, no la hipótesis de que en el país se hagan muchos abortos. Entonces, ¿qué hizo la Cámara? La Cámara decidió que el juez se había excedido y en su afán de poner el marco interpretativo de su cabeza en la ley, decidió dejar sin efecto una ley que además modificaba el Código Penal. O sea, fue un lío ese tiempo donde la ley no tenía efecto, porque sin darse cuenta suspendió toda una ley que además abordaba otras cuestiones. Es abierto a la moral. Pero este juez López se pronunció específicamente, él dice, yo soy una persona que estoy a favor de la vida, se sacó la foto con los pañuelos celestes, no se sacó la foto con los pañuelos verdes. Entonces, el juez López definió que él tenía una determinada moral, que está muy bien, uno puede pensar de una manera u otra, pero cuando uno es juez, no puede llevar su propia interpretación a la ley. Bien, si su moral es, no sé, la moral, llámenle católica, que es muy aceptable, él no puede decir, la ley dice lo que dicen los mandamientos. Porque cuando un juez hace eso, pega un salto al vacío que se llama en filosofía la falacia de Hume, que pasa de lo descriptivo,
los 10 mandamientos. No matarás, no te enamorarás de la mujer ajena, respetarás la vida y lo pasó a la ley, que es prescriptiva. Ese salto de lo descriptivo a lo prescriptivo no puede ser dado. ¿Por qué? Porque el juez puede interpretar, pero siempre desde el marco que le es permitido por la propia sistema constitucional. Yo acá digo, acá lo que hay que hacer es equilibrar a partir de pautas morales, pero no las propias del intérprete, las pautas morales que son propias de la sociedad y las que están impuestas en el sistema. Y no se puede olvidar que el sistema jurídico, si bien es abierto, tiene sus límites en la propia Constitución. O sea, si los intérpretes empiezan a interpretar a la Constitución conforme sus propias ideas, lo que pasa es que el sistema jurídico se destruye. A ver, ¿por qué es tan importante que haya 11 instrumentos internacionales que tienen la jerarquía de la Constitución? Porque esos instrumentos completan los vacíos del texto constitucional. Entonces, si un juez tiene que interpretar una situación de hecho, primero mirará la Constitución y si no encuentra respuesta en la Constitución, tiene 11 instrumentos internacionales de derechos humanos que lo ayudan a buscar una interpretación acorde. Entonces, como la Corte dijo en el Mejía con Sofovich y en muchos casos posteriores, que los fallos que dicta la Corte Interamericana son para nosotros pautas de interpretación obligatoria, miren todo lo que tiene un juez para no sellarse en su propia idea de la ética, de la moral, que puede estar muy bien si vamos a un convenio de filosofía, pero no en un ámbito de derecho y no en el ámbito de actuación de un juez. Por eso yo digo que los derechos humanos, desde mi definición, que son facultades no solo de la persona, sino también del grupo social, y cuando hacemos los reclamos ambientales, pero que siempre están enmarcadas los derechos humanos dentro del Estado de Derecho. Porque así como el Estado de Derecho necesita de la vigencia de los derechos humanos necesitan el Estado de Derecho para realizarse. Por eso digo, en las autocracias, en las dictaduras, no hay Estado de Derecho y tampoco hay vigencia de los derechos humanos. Habrá una lucha por los derechos humanos, pero no su vigencia. ¿Vieron cuando hay dictaduras? Entonces el dictador dice, bueno, yo les voy a dar los derechos civiles, pero las urnas para votar están bien guardadas. Entonces los derechos políticos no, los civiles sí. Entonces alguno puede decir, bueno, acá se respetan un poco los derechos humanos. Como el sistema es armónico, yo no puedo decir, concedo algunos derechos y otros no. El sistema jurídico se da en democracia y si no, no se da. Porque regulan la dignidad y existencia de la persona y permiten a los titulares, a quien reclama, exigir de las autoridades que se satisfagan las necesidades básicas que están en la propia Constitución. Bien, el sistema de derechos humanos entonces, ¿qué hace? Rompe la hipótesis, cuando funciona bien, de la Salle, acerca el constitucionalismo formal al constitucionalismo material, porque da muchas herramientas para que los jueces puedan interpretar cuando se violan los derechos. Porque la constitución formal, o sea, el texto, es ahora el derecho de la Constitución, que es ahora norma jurídica, que tiene fuerza y vigor normativo y sus preceptos deben cumplirse. Entonces yo digo, todos los poderes públicos tienen que darle aplicación directa e inmediata a la Constitución, siempre en el límite de sus competencias. Y la Constitución, con el aporte de los tratados, hace una opción democrática de interpretación que siempre debe ser analizada con el principio que se llama el principio pro homini, a favor de la persona humana. Entonces, eso genera una práctica de interpretación constitucional de corte democrático. Bien, esto es entonces lo primero que yo les quería especificar, sobre todo desde el punto de vista de cómo funciona el sistema jurídico. Lo que quiero ahora explicarles, vamos a ver si lo puedo hacer. Ya lo veo.
hago una preguntita antes de pasar a otro. Dale, pregúntame mientras. Me quedé en el tercer efecto. El tercer efecto, entonces, es la apertura, digamos, a la moral. El sistema condiciona, primer efecto. Sí, Ese condicionamiento es abierto, porque claro. estamos hablando no de leyes, sino de reglas de principios. Y es abierto, pero tiene límites. ¿Cuáles son los límites? Los propios preceptos de la Constitución. O sea, si yo me paso de apertura en la interpretación, rompo el sistema. Bien, bien. ¿Qué le quiero decir? Si un sistema constitucional funciona bien, condiciona el resto del sistema. Lo condiciona porque tiene pautas de interpretación abiertas, pero lo condiciona con límites, que son las propias normas de la Constitución. ¿Bien? Sí, gracias. Bueno, vamos a ver ahora si me encuentro otra cosita. Quería explicar el artículo 36. Si encuentro la primera que no encuentro. Pero es un intento. Bueno, no importa, no lo voy a encontrar cuando, después se los mando. Ahora se los explico sin imprimir y después se los mando. Acá dice la defensa del orden constitucional y la vida democrática. Este artículo es un artículo bastante extraño. Primero porque uno dice, el artículo 36 es uno de esos temas que la Constitución definió como un contenido prohibido. ¿Qué es lo que no se puede hacer? No se puede alzar contra el sistema democrático. Porque el 36 dice, esta Constitución mantiene su imperio aun cuando haya un golpe de Estado que la desplace. La primera cuestión, pero si hay un golpe de Estado, hay un golpe de Estado. Y vamos a tener un gobierno no democrático, entonces, ¿cómo mantiene su imperio? ¿Para qué está hecho esto? Bueno, esto es una declaración. Si nosotros hablamos de la idea de declaraciones de derechos y garantías, las declaraciones son enunciados solemnes que hace el constituyente sobre ciertos aspectos de la Constitución y su respeto. Bien. Cuando el artículo 36 dice esta Constitución mantiene su imperio aún cuando haya un golpe, lo que quiere decir es que si hay un golpe que deja sin efecto la Constitución, algún día el golpista va a ser desplazado. Y ese día va a ser juzgado y sancionado. Cosa que no tenía antes el sistema, sobre todo por algunas cosas. La Constitución no solamente sanciona a quien da un golpe de Estado, sino que también sanciona a quienes colaboran con él. Ustedes van a ver que en muchos casos se da un golpe de Estado, viene militares que dan el golpe, que generalmente desplazan al presidente, suspenden la actuación del Congreso y le comunican a la Corte, bueno, mire, los dejamos acá para que mantengan el orden constitucional o para que los legitimen a ellos mismos. Bien, ¿y qué pasa? Todos los jueces están en comisión. ¿Esto qué quiere decir? Todos los jueces del país están en observación, los pueden echar o no. Y entonces vienen los propuestos.
viene un militar y dice, Jiménez, nosotros sabemos que usted es un tipo bueno, que siempre ha respetado los derechos, queremos que sea juez de este nuevo proceso que viene a limpiar los excesos de los radicales y del kirchnerismo, que al final de cuentas estaban pudriendo la democracia, nosotros queremos recuperar las instituciones y usted es el hombre que nos puede ayudar a esta recuperación. Y yo lo comento con algunos otros amigos, chinos, vecinos, y algunos me va a decir, mira, agarrá, porque si no va vos, va a ir otro, ¿no? Y preferible que esté un tipo bueno y que no. Pero con eso el golpismo adquiere legitimidad, porque se va legitimando con tipos que han hecho en algún momento bien su trabajo y que acompañan ese proceso y que están justificando que un golpe no está tan mal. Entonces la Constitución sanciona a los que prestan colaboración. Todos aquellos que prestan colaboración van a tener la misma sanción de los que dieron el golpe. Y además de eso, hay una última consideración, que esto se replica en las provincias y en los municipios. O sea que lo que quiere el constituyente es que el que dio el golpe y todos sus colaboradores van a estar inmersos en la misma sanción. ¿Y cuál es la sanción? La sanción es la de los traidores a la patria. En general, ustedes saben que el delito de traición a la patria, esto se discutió mucho ahora con este tema del acuerdo con Irán, solo puede ser traidor a la patria el que se una a sus enemigos o les preste auxilio. O sea, para que exista el delito de traición a la patria tiene que haber primero una guerra y después uno unirse al enemigo. Bien, por ejemplo, si Pinochet estuviera radicado en la Argentina, podría haber sido sancionado de traidor a la patria porque en la guerra de Malvinas le prestó informaciones a los británicos para que nos hundieran en Belgrano y para que nos atacaran. Entonces ahí sí, quien le presta, y peor si hubiera sido un argentino, tiene el que le prestó colaboración al enemigo. Y Pinochet estando en Chile, bueno, es un presidente de una nación no precisamente aliada, punto. Pero la idea es esta, ¿cómo hacemos para llevar esto al 36? El 36 dice que el que haga el golpe de Estado tiene la pena del traidor a la patria. No es que comete el delito de traición a la patria. Comete el delito de atentado contra el orden constitucional. Y la pena va a ser la del traidor a la patria, que generalmente son las penas más graves, que son de 8 a 25 años de prisión. Antes era perpetuo, ahora no se usa más la cadena perpetua. Entonces, tiene ese tipo de pena. Y también por haber atendido a los reclamos sociales, dice el constituyente, estos delitos no podrán ser pasibles de indultos ni conmutaciones de pena. O sea, pensando en lo que pasó después de que con el gobierno de Alfonsín se condenaron a la cabeza de la Junta, el famoso juicio a la Junta, pero poco después se dictaron las leyes de obediencia de vida y punto final para exculpar a los que estaban debajo, y después Menem indultó a los que habían condenado, o sea que estaban todos libres. Entonces, para que eso no pase, y siguiendo jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestra Corte Suprema dijo, estos delitos no pueden ser ni indultados ni amnistiados. Punto aparte. A partir de ahora, si una persona da un golpe, sabe que después va a ser sancionado. Sabe que después todos sus colaboradores también. Y eso hace que la cosa sea más difícil. Porque a mí, si me viene a buscar un militar, me dice, mirá, Jiménez, vos me querés venir. Yo digo, no, mirá, está el artículo 36, si yo te ayudo, después me van a enganchar con vos. Algún día vos te vas a tener que ir. Lo más probable es que si yo hiciera eso, el otro día me tengo que tomar un avión y irme del país. Son como Pablo Escobar, primero te ofrecen el puesto y si no te lo agarras te matan. Así que no es fácil, no es fácil. Pero, en definitiva, otra cosa que es importante es que el constituyente dice las acciones penales para perseguir a estos delincuentes y las civiles son imprescriptibles. O sea, acá el paso del tiempo no. Ustedes saben que la prescripción, que es un instituto que en principio da seguridad a las relaciones jurídicas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en determinadas situaciones, cuando yo estoy instalado en un terreno que no es mío,
pero me pasé 30 años pagando los impuestos. Ninguno me dijo nada, porque los dueños nunca hicieron nada. Un día yo puedo hacer una acción, digo, yo pagué todo, hace 30 años que vivo acá pacíficamente, yo quiero que me den la propiedad. Y después me la tiene que dar, salvo que a veces pasa que yo estoy 29 años pagando la luz, y el año 30 viene el dueño y paga una boleta. Ahí soné, ¿no? Porque el dueño es el dueño. Pero muchas veces pasa eso, que una persona va pagando la boleta, vive, está... por supuesto, si hay solo el pago de una boleta, lo que puede haber es una discusión con pruebas. Que si yo estuve interrumpido 29 años y un día vino y pagó una boleta de luz, se discute. Pero lo que les quiero decir es que en esos casos la prescripción es útil, porque da seguridad a las relaciones jurídicas. Dice, si usted es dueño de un terreno, bueno, pague la boleta, hágase el dueño como corresponde, edifíquelo, ponga a pastar a las vacas, pero bueno, denle alguna utilidad, porque si no va a venir otro, y no estoy hablando acá de las usurpaciones, este es otro. Yo estoy hablando cuando de buena fe una persona se va a un lugar que es medio del campo y hace su ranchito, se queda y después de 30 años dice, yo quiero que el Estado me reconozca como legítimo poseedor. Así como pasa de un lado, pasa del otro. A veces uno comete un delito, un homicidio, que es de 8 a 25 años. Resulta que en la fiscalía investiga, los jueces investigan, se pasan 27 años y no me agarran. Al año 27 me agarran. ¿Yo qué te voy a decir? Prescripción del delito. Pero si el Estado se tomó más tiempo del de mi pena para encontrarme, no puede venir ahora a pedirme que yo cumpla el delito. Entonces dice, bueno, está bien, si el tema era de 8 a 25 y lo agarraron al año 26, él puede pedir la prescripción. Bien, eso también es lógico porque a veces cuando pasa tanto tiempo el Estado pierde interés. Pero ¿qué dicen los autores respecto de estos delitos de lesa humanidad? Sobre todo cuando estamos hablando de desaparición de personas en tiempos de dictadura, que se corta esta regla tan importante que es la de la memoria colectiva. Ustedes saben que algunos podrán decir no son 30.000, son 22.900, o son 20.000 o 10.000. Algunos autores dicen una sola muerte en esas condiciones es el horror. Y fueron muchas personas. Entonces 20.000 vamos a dejarlo como un número simbólico, ¿bien? Pero lo que les quiero decir es que en una sociedad, cuando hay tanta gente desaparecida, se corta la cadena de la memoria histórica. Yo tengo la alegría de que he podido ir a Italia a dar conferencias en italiano. Yo cuando era muy chiquito, mis viejos trabajaban y me cuidaba mi abuela. La nonna era italiana y hablaba italiano. Yo la escuchaba todo el día hablar italiano. Y ella ponía los discos de Chiviero Cinguetti, Domenico Modugno, a veces ponía los tenores. Y ella me decía, si vos me cantás la canción en italiano, yo te doy, no sé, 5 pesos, 2 pesos, no importa. Y yo con tal de agarrar esos pesos e irme por ahí a jugar a pelota completa, le cantaba lo que me pedía. Pero sin darme cuenta, durante 10, 15 años, hasta que fui adolescente, y aprendí el idioma, y aprendí las anécdotas, y aprendí de estar con mi nono y mi nona, y yo aprendí a hablar el dialecto que además de ir adelante después, me permitió hablar en Italia como si yo estuviera en la República Argentina, y no como Giordano, que dice, yo hablo italiano, y habla acento y se cree que habla italiano. Esto, ¿qué les quiero decir? Esa tradición familiar que va de abuela a nieto, a madre, a padre, se pierde drásticamente cuando hay una desaparición. Porque yo empiezo a tener todas las tradiciones de una familia que no es la mía. Y de golpe alguien me reconoce y dice, vos sos hijo de mi hija. Y yo entonces, ¿cómo de mi hija? Entonces, ¿qué dicen los autores? Ahí no puede haber olvido ni prescripción, porque la sociedad no está preparada para olvidarse de esos hechos. Por eso, esos delitos son imprescriptibles. Pueden pasar 50 años y yo hago mi reclamo contra el Estado por una desaparición de personas, por una tortura, etc. Y esos reclamos son imprescriptibles. La sociedad no está en condiciones de olvidar esos hechos.
Uno puede olvidar hasta el crimen más atroz, pero no esos crímenes, porque han desbalanceado el crecimiento de una sociedad. Con esto me siguen lo que les estoy diciendo. Por eso estos delitos son imprescriptibles. Y aparte, hay otra cosa. Ustedes sepan que cuando se produce la Convención Constituyente, había toda una discusión. Los que estuvieron conmigo en Constitucional saben que se discutía mucho que Menem solo quería su reelección inmediata y que Alfonsín le quería poner los controles de Nino, pero no lo logró porque los controles fueron muy diluidos y Menem en suma consiguió su reelección. Todos pensaban que donde la convención aprobara los controles de Alfonsín y la reelección de Menem no iban a votar más nada. No había 15 temas que eran temas abiertos, que se podían discutir o no. Pero yo que estuve ahí y que fui asesor de Raúl Alfonsín, me di cuenta que una vez entrada la discusión de la convención, aunque el producto fuera bueno, regular o malo, no vamos a valorar acá lo que técnicamente se resolvió ahí. Pero había una mística de vamos a cambiar la constitución. Y los convencionales estaban muy ofendidos de que pensaran que solo querían la reelección de Menem, aunque Menem sí quería su reelección. Pero ¿saben qué hicieron para poder desbaratar esa idea? El primer tema que se debatió fue un tema habilitado, o sea, un tema fuera del grupo de contenido del núcleo de coincidencia básica. ¿En qué tema fue? Este, la defensa del orden constitucional. Un día, 19 de julio, el Día del Amigo, no sé, 19 o 29, pero el Día del Amigo esa noche se votó. ¿Y qué estaba? Había un problema. Hay un bloque ahí en la convención, que era el bloque del Modín. El Modín donde estaba Aldo Rico y mucha gente que se había sublevado contra el orden constitucional y muchos de ellos estaban hablando del golpe. Entonces era muy difícil conseguir la unanimidad para votar ese artículo. Entonces, ¿qué pasó? Se habló mucho, se discutió, hubo algunos, ahora les voy a contar con esto de la prescripción que pasó, pero después todos entendieron que esta era una cuestión institucional. Entonces toda la gente del bloque del Modín, cuando llegó el momento de votar, salió del recinto para que pudieran votar los otros bloques y se votara por unanimidad. Si se hubieran quedado en el recinto, hubiera sido con una abstención o con un voto en contra. Entonces, al irse, se negoció la salida y la primera norma que se aprobó fue este artículo 29, que se aprobó por unanimidad y se cerró con un aplauso. Fíjense, se habla de la prescripción, ¿no? Si son prescriptibles, ya dijimos que no, las acciones penales. Pero las acciones civiles, ustedes saben que la mayoría de los tratados internacionales, las acciones penales son imprescriptibles, pero las civiles, estamos hablando de plata, tienen plazo de prescripción. Entonces, un convencional que se llamaba Echenique dice, no pongan las acciones civiles y penales, porque en las penales podemos estar de acuerdo, pero las civiles sería el primer país del mundo que dice que las acciones civiles no prescriben. Y entonces ahí Cafiero, que era el miembro informante, dijo, cada país tiene su forma de superar ciertos determinados momentos históricos. Y la Argentina quiere resolverlo de esta manera, estableciendo que todas las acciones vinculadas con la represión y con la conducta de los dictadores van a ser imprescriptibles, las civiles y las penales, porque las civiles también tenían su historia. Por ejemplo, los grupos de tarea eran gente que, por ejemplo, la oficialidad, le dicen, busquen a Jiménez y a su esposa, que son Montoneros. Necesitamos esos dos porque pusieron una bomba, qué sé yo. ¿Y qué hacen? Bueno, los hijos que son Valentina y Juan Manuel se los entregan a alguien que se haga cargo, pobre, que los tenga que cuidar. Pero a eso se lo dan a ellos. Y después, bueno, y lo que queda es botín de guerra. Así que se lo llevan todos ustedes. Mandaban un grupo de suboficiales que hacían el trabajo. A mí me llevaban, me torturaban, a mi mujer también. A mis hijos se los entregaban a otra familia para que los críen. Y lo nuestro era botín de guerra. Pero a veces resulta que teníamos propiedades. Entonces, con un revólver en la cabeza me hacían firmar una cesión del terreno, una cesión de la casa, de los derechos, y se iban con las escrituras. Entonces dice Cafiero, ¿cómo puede ser que esas acciones puedan prescribir?
si los nietos de las personas que fueron usurpadas tienen derecho a recuperar lo que les habían sacado. Eso terminó ahí, pero la Corte siempre estuvo diciendo hasta hace un año atrás que las acciones civiles no podían ser imprescriptibles. Eso yo siempre voté en contra porque la Constitución tiene una norma muy expresa. Dice que los servicios civiles y las penales son imprescriptibles. La Corte no había escuchado hasta hace poco que hace 2 años hubo una reforma del Código Civil y que dice que estas acciones son imprescriptibles actuando en consonancia con la Constitución. Y hace poco salieron ya los primeros fallos que convalidan la imprescriptibilidad de estos reclamos. Esta es una cosa. Pero hay otro artículo seguido, otro inciso del artículo, que dice que frente a estos hechos todos los habitantes tienen el derecho de resistencia. ¿Qué es esto del derecho de resistencia? Bueno, siempre se discutió el derecho de resistencia a la opresión, la resistencia contra un régimen ilegal, contra un régimen injusto. En el momento que se hizo la reforma constitucional del 49, se quería poner el derecho de resistencia, pero estaba en vigente el régimen justicialista, ¿no?, de Perón, y Sampaio dice, no, el derecho de resistencia es un derecho natural, por eso no lo podemos consagrar en una constitución. Bien, en realidad lo que no querían es que se le subleven al gobierno peronista, porque ya había muchas ideas de que lo que pasó después, que fue el golpe de Estado que lo derrocó a Perón. Pero se estudió poner el derecho a resistencia y no se puso. Años después, cuando se impone en la reforma del 94, la duda era qué tipo de resistencia, porque hay muchos modos de resistencia. La resistencia pacífica, la resistencia violenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que salir a ponerle bombas a los militares. Bueno, uno dice, si no queda otro remedio, esa será. Pero Cafiero, que fue el miembro informante, él dijo, bueno, yo acá voy a contar mi experiencia y les voy a contar un cuento, una historia. Ustedes saben que cuando los empleados de la construcción, realmente cuando van a trabajar, están en una esquina, entonces generalmente viene un camión y dice, bueno, necesito 3 que sepan poner ladrillo, 2 que trabajen en grifería, 1, entonces y lo van llamando. Subí vos, vos no, ya te conozco. Otra vez me hiciste un desastre, rompiste los caños. Y así suben los que tenían que trabajar y van a la obra. Cuenta Cafiero que ya se había producido el golpe, después del golpe habían vencido los colorados, que eran los que querían erradicar de pleno al peronismo. Yo no soy peronista, pero es una estupidez pensar que se puede erradicar una idea, ¿no?, de pleno, porque eso es lo único que hace es enfatizarlo. Entonces no se podía nombrar a Perón, no se podía nombrar a Perón, no se podía cantar la marcha peronista, eran todas prohibiciones, además de los juicios de responsabilidad contra todos los funcionarios peronistas, etcétera, etcétera. Algunos habrán hecho de todo y otros no, pero estas cuestiones así de cercenar ideas, me parece. Entonces, cuenta Cafiero que ya dada esta prohibición, estas limitaciones tan graves, había un señor que estaba esperando en una de las esquinas, que estaba solo, y cuando ve que había un camión lleno de gente cantando atrás la marcha peronista. Todo el tipo que era peronista se subió al camión y cantaba con ellos. Y dijo, ¿de dónde vamos? No, vamos a Magdalena, a la cárcel, donde nos llevan a todos presos. Pero la idea era que la resistencia también puede ser pacífica, decía Cafiero, como por ejemplo el voto en blanco. Ustedes saben que cuando hubo elección, después del golpe, ganó Frondizi, los militares dieron elecciones, pero no se podía votar al peronismo. Por eso Frondizi había tenido, porque Frondizi gana con los votos peronistas proscritos. Perón había mandado a que lo votaran a Frondizi porque no se podía votar un candidato peronista, con la promesa de que Frondizi iba a sacar esa proscripción, cosa que no lo pudo hacer totalmente y Frondizi después cae también. Pero lo que dice Cafiero, hay también otros modos de resistencia. Por ejemplo, el silencio, la abstención revolucionaria, por ejemplo, los radicales que tuvieron tantas elecciones sin votar, porque en la época cuando los radicales eran radicales, ¿no?, cuando se votaba antes de que llegara Irigoyen, o con Leandro Alem, que termina suicidándose,
que decía contra el régimen, hay que luchar contra el régimen, entonces no vamos a votar hasta que no cambie el régimen. Había otros que dicen que no. Yo recuerdo, por ejemplo, años después, cuando yo estaba en vigencia la reforma constitucional, estaba este señor Pelado, que era el dueño del diario Ámbito Financiero, que se había casado con esta Miss Mundo, Silvana Suárez. Era un periodista bastante crítico y habló muy mal de Alfonsín. Decía, Alfonsín era un desastre. Con tipos como Alfonsín queremos estar con la dictadura mejor. Y cuentan algunos amigos que Alfonsín ya estaba medio viejo, entonces salió con el bastón. Dice, yo voy a defender el orden democrático, quería agarrar a bastonazo a este tipo en el diario. Lo pararon al viejo, que yo les puedo decir, Alfonsín, en la convención constituyente yo le vi que tenía agujeros en los zapatos. Después decía que tenía hoteles en Cuba, y qué sé yo. Yo les puedo contar que a veces venían chicos de la Federación Universitaria a ver el movimiento de la convención. Entonces Alfonsín nos hacía mostrarle lo que era el recinto, qué sé yo. Como se trabajaba y a la noche se iba a comer un asadito con los chicos de esto y los invitaban a comer. Entonces Alfonsín decía, no, a los pibes esto les pago yo, y sacaba un peso, un austral. Me decía, no, deja Raúl, lo hacemos nosotros. Y después terminó donándole la mitad de su sueldo de jubilado, de su sueldo de expresidente, a la Asociación de Jubilados de Chascomús. Y hasta que el día que él murió cobraron la mitad de su sueldo, porque él me decía a mí, inclusive, pero mirá, negrito, si yo me llevan a dar una conferencia, me dan de comer, viajo por todo el país dando conferencias, ¿sí? ¿Para qué quiero? Más de la mitad del sueldo si nunca me dejan sacar la plata, me dice. Así que, bueno, esa era la historia. Él quiso defender el orden constitucional a los palos. Y después hay una norma que acompaña, que está en el mismo 36, que dice, cometerán ese mismo delito, el delito del atentado contra el orden constitucional, el que comete un acto de corrupción, pero que le implique beneficio patrimonial. Entonces, el constituyente, ¿qué dijo? Estamos sancionando los dos hechos que nos parecen más peligrosos para la democracia. El golpe de Estado y la corrupción, porque es uno de los países donde la corrupción está equiparada al golpe de Estado. De todas maneras, les diré que como ha resultado el caso Vudú, estamos en serios problemas de entender que la corrupción realmente esté siendo debidamente atacada, y otros casos que no vale la pena mencionar. Pero lo que les quiero decir entonces es que esta es la idea del sistema de defensa de la Constitución y el orden democrático. Yo les he subido al aula virtual un artículo donde desarrollo la idea esta y donde también desarrollo con Filmina esto de la defensa del orden constitucional. Así que lo que voy a hacer es, en la próxima clase, en algún momento, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer y ampliando. Lo que nos va quedando, ya en la bolilla 5, el primer punto es un punto que es básicamente un repaso de lo que es teoría constitucional, porque dice los derechos humanos y la Constitución Nacional, la parte dogmática y el capítulo de nuevos derechos y garantías. Después dice la jerarquía constitucional de los instrumentos internacionales del 75-22, interpretación de la frase en las condiciones de su vigencia, la interpretación jurisprudencial de la Comisión y la Corte Interamericana, y el control de convencionalidad aún de oficio. ¿Y cómo se relaciona esto con la parte dogmática de la Constitución? Esto en realidad, si ustedes recurren al tomo 1 de mi libro, la bolilla dedicada a la supremacía de la Constitución, desarrolla todo esto más que muy bien y no van a tener ningún problema si van a ir a buscarlo. Pero básicamente cuando hablamos de la parte dogmática, que son los 36 primeros artículos, pero hasta el 39 y 40, que son los nuevos derechos y garantías. Ustedes saben que después de la Revolución Francesa, lo que sucedió es que cuando estaban los reyes, por ejemplo Luis XVI, él decía, Dios me dio a mí el poder de gobernarlos a ustedes. O sea, todos los derechos vienen de Dios y se los dan al rey
y el rey los concede. Había un dogma teísta entonces. Se decía, los derechos vienen de Dios. Eran toda una versión naturalista de dónde vienen los derechos. Cuando cae el rey, viene un nuevo Dios, que es el pueblo y sus representantes. Entonces se decía, lo que acá no se va a discutir es lo que desarrollan los legisladores, porque son los representantes de la burguesía, y sobre todo lo que desarrollan los legisladores de la Constitución, que son los convencionales constituyentes. Por eso en la primera parte, que son los artículos con los derechos, se le llama parte dogmática. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes saben que un dogma es una verdad que no se discute. Como por ejemplo, los católicos tienen el dogma de la virginidad de María. Ellos hablan de la Inmaculada Concepción y dicen que Jesús nace sin que María tuviera acto sexual ninguno, porque fue un acto de la divina concepción. Vino el arcángel Gabriel y le dijo, vos estás embarazada del niño Dios. Bien, cualquiera le puede decir, pues es imposible que María haya tenido un hijo sin tener una relación sexual. Pero ¿qué dicen los católicos? Esto o lo crees o no lo crees. Es un dogma, no se discute. Bien, esos son los dogmas. Las verdades que uno las va a creer o no las va a creer, pero no las va a discutir. Por eso se dice que la primera parte es la parte dogmática, porque son los derechos fundamentales. Acá no se discute que hay un derecho a la dignidad humana, a la propiedad, etc. Son verdades que ya las establecimos y como las estableció el pueblo por vía de sus representantes, no se discuten. Bien, yo de todas maneras, como no soy un naturalista, lo que digo es que no es que sean reconocidos los derechos, que no vamos a discutir. Se han establecido. Vidal siempre decía, ¿y qué vamos a entender? Que porque esté en una norma los derechos van a ser cumplidos. Y si la norma es horrible o es una norma disparatada, que dice la gente no puede tener pelo y la gente tiene pelo. Otros no, otros tenemos poquito. Pero lo que les quiero decir es que aun cuando la norma sea disparatada, el convencional constituyente establece una regla de conducta y la establece después de haber discutido en esa convención. Entonces, no es la fría norma, una norma, es la norma que resulta de una discusión democrática. Entonces, siempre una constitución o una ley tienen un contenido importante, que es el contenido que deriva de la discusión previa que ha habido antes de que se sancione esa norma, que es en realidad la norma constitucional. Por eso yo digo que los derechos no se reconocen, se instituyen. ¿Y qué pasa si el derecho constitucional es malo? Y trabajamos denodadamente para interpretarlo bien o para reformar la Constitución. Y tendremos un derecho múltiple. Vidal dice, es muy bueno que haya una norma, pero si la norma es mala, no se acata. Eso, el pensamiento de Vidal, que es un gran demócrata, no tiene importancia, pero en el pensamiento de algún otro, que no le gusta algún tipo de derecho, puede dar lugar a un golpe de Estado para modificar una situación jurídica, cosa que nosotros no lo vemos. Bueno, chicos, con esto entonces, les cierro el último punto de la unidad 4 y les introduzco a la unidad 5. Yo mañana, el miércoles que viene voy a hablar de libertad e igualdad, que es el punto que viene después. Pero quiero que esto lo tengan leído y me pregunten si tienen alguna duda y si es necesario, te explica de nuevo, porque es un tema que aunque lo pone Juan Carlos, es un tema ya estudiado en Derecho Constitucional. Nosotros vamos a seguir con el punto 2 en la explicación. Esto no quiere decir que lo tengan que saber bien para el momento del examen. Bueno, ¿tienen alguna preguntita para hacerme? Escucho, los escucho. Tenemos la defensa del orden constitucional. Para hacer el práctico tienen que leer ese artículo del derecho y la fuerza que yo les pasé y además el artículo que está anexo al práctico para que saquen sus conclusiones, que tienen que ser fundadas. No digan, a mí me parece, yo creo. Tienen que buscar el fundamento en esas dos lecturas.
Bueno, ¿en qué estamos, chicos? ¿Me van a hacer preguntas o me voy a comer? Nada. Bueno, que tengan buenas y que la pasen lindo. Sí, había una... Gracias, Nada. profe. Gracias a ustedes por aguantar hasta el final. Ya nos vamos a persona cuando esto va mal. Y a usted por darnos tanto material, mucha información. Muy lindo, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Buen descanso, profe.